Por eso, el arte de perdonar, hoy dialogaremos de las resistencias a perdonar y a reconciliarse. ¿Con quién lo tratamos como cada semana? Junto al padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en Pastoral de la Salud y doctor en Teología de la Pastoral de la Salud también. Ave María Purísima, querido padre Mateo, ¿cómo anda? Sin pecado concebida. Muy buenas tardes, querida Vero, queridas amigas y amigos de Radio María Argentina. Un gusto reencontrarnos como cada miércoles para desarrollar los aspectos de este gran tema que es el perdón y la reconciliación. Y como acabo de escuchar, hoy también con un temazo por delante. Absolutamente. ¿Le parece que hagamos un repaso, pero fundamentalmente primero por los mensajes que hubo la semana pasada? Porque se sorprenderá de las conexiones que hay sobre estos mensajes y el tema de hoy. ¿Le parece? Adelante, por favor. Aquí nos dice una oyente, me costaba perdonar por lo rígida que era. Aprendí que todos fallamos y ofendemos y que siempre podemos cambiar. Por eso, perdono siempre y estoy dispuesta a la reconciliación. Otro mensaje, dice Padre Mateo, aprendí una oración de perdón que dice, Señor, concédeme la gracia de querer tomar la decisión de perdonar, amar y aceptar con tu perdón, con tu amor y con tu aceptación. Resucita mi corazón con tu divina resurrección, dice Silvia. Una pregunta que apareció la semana pasada. Si soy el ofensor, mi trabajo personal entonces consiste en pedir perdón de corazón, reparar si es posible, pedir la gracia del perdón a Dios por haber ofendido al hermano y hacer el duelo por falta de perdón del ofendido. ¿Vendrían a ser esos los pasos, Padre Mateo? Pregunta un oyente que no se identifica. Y otro mensaje decía, sobre el perdón, me gustaría consultarle al Padre Mateo si se puede perdonar sin hablar con la persona que me ofendió. Sobre en qué me sentí ofendido. ¿Puedo perdonar sin tomar contacto con la persona? ¿O eso es un obstáculo? Y tenemos dos grabaditos. A ver, Mariana, si escuchamos brevemente, breve estos dos grabaditos que tenemos de la semana pasada. Hola a todos, Radio María, paz y bien para todos. Habla Ana María y yo tengo un compañero hace 5 años que me ofendió mucho en actitudes y me cuesta mucho, no es que no no le perdono o qué, pero simplemente es como que no existe para mí. Hasta el día de hoy no puedo ni saludarlo, ni como que no existe una palabra. Así que bueno, no sé qué puedo hacer. Buenas tardes, Radio. Cuando pienso en alguien que me ofendió y lastimó a mis hijas, pienso seguramente en mi marido. De esto hace casi 38 años. No sé si lo perdoné. Desde que me separé lo eliminé por completo de mi vida. Así que no puedo decir si lo perdoné, no hay un mínimo sentimiento. No sé si estoy justamente perdonando. La verdad que no sé. Bueno, ahí estaba un querido Padre Mateo, elocuentes, ¿no? Los testimonios, mensajes y, como a usted le gusta decir, las iluminaciones de nuestra querida comunidad. Sí, qué interesantes. Y son aspectos que los vamos a tratar. Los vamos a tratar porque son diferentes, distintos aspectos desde el punto de vista del ofendido, del ofensor. Está el factor tiempo, está el tema de la comunicación. Puede haber un perdón dado o recibido sin que haya comunicación por medio, ni una palabra. Veo que también un tema recurrente que sale es ¿cómo sé que realmente he perdonado? ¿Sí? Después, el hecho de anular a otra persona de mi vida es como matarlo en vida. Ahí hay perdón. ¿Qué es lo que hay? ¿No? Entonces, son estos puntos, van a ir saliendo, van a ir saliendo, porque como digo, son diferentes, y esto, por otro lado, demuestra la complejidad que tiene el trabajo del duelo del perdón, tanto para el ofendido como para el ofensor.
Por eso creo que con los puntos monotemáticos que vamos tratando cada semana, vamos también respondiendo a muchas preguntas y estas van a ir saliendo. Destaco estos aspectos porque sí o sí los vamos a ir tratando, Sí, es querido padre, el tema de hoy nos lleva a una pregunta. ¿Gano algo cuando no perdono? Si yo me quedo tranquilito, ¿no? ¿Yo gano algo? ¿Salgo ganando? Como ahora estamos en el Mundial, ¿no? Está España en carrera todavía. ¿Salgo ganando algo o no? ¿O me quedo, bueno, la verdad que no siento, no sé si siento paz, pero por lo menos algo de tranquilidad tengo, no hago nada. ¿Se gana por no acceder a este camino que es el duelo del perdón? Y ahí tendríamos que hacernos también algunas preguntas más, pero en A ver. sintonía con estas. Por ejemplo, ¿qué gano cuando perdono? Ah, Esta es la pregunta más esencial, ¿no? sí, sí. Y la otra es, ¿qué gano cuando no perdono? Mm, Pero también nos podemos hacer otra pregunta, ¿y qué pierdo cuando no perdono? mm, Y nos hacemos las mismas preguntas también cuando tenemos que pedir perdón y recibirlo. ¿Sí? Hoy, como nos ha presentado Resistencias a Perdonar, vamos a responder, por cierto, bastantes de estas preguntas. ¿eh? Y como yo después repaso el tema, voy apuntando. Y las vamos a responder prácticamente, no prácticamente, a todas, porque miren que estas iluminaciones que nos ha dado nuestra querida audiencia son esenciales y nos afectan a todos. Esas cuestiones que hemos escuchado antes, sí o sí, las tenemos que afrontar antes o después de la vida. Pero quedémonos con esta pregunta. ¿Qué gano cuando perdono? ¿No? ¿Qué gano si es que gano algo? A ver qué es lo que gano cuando no perdono. ¿eh? Pero sobre todo, ¿qué pierdo cuando no perdono? Dejemos las mm. preguntas ahí, ¿les parece? Por el momento. Me parece muy bien mientras vamos al encuentro de la música, querido padre, porque nos vamos a meter de lleno y como al padre le encantan los decálogos, 10 puntos a considerar sobre el tema, el temazo del día de hoy, las resistencias. Estoy reticente a perdonar. ¿Por qué me puede pasar esto, padre? ¿Por qué me pasa esto? Y a la reconciliación sí, y bueno, se perdonó de un lado, quizás del otro, pero no sé si del otro, entonces no sé, y voy y no voy a la reconciliación. Bueno, resistencias que hoy junto al padre Mateo Bautista tocaremos de lleno en el arte de perdonar, este ciclo por Radio María.
Perdonar de corazón, el arte de perdonar. Gracias, Maru, por la música. Seguimos dialogando junto a nuestro querido amigo, el padre Mateo Bautista, en este hermosísimo ciclo. El tema de hoy, resistencias a perdonar y a reconciliarse. ¿Por dónde comenzamos, querido amigo? Este temazo también, ¿no? Como resistencias, padre. ¿Y de dónde viene esa resistencia interior? La siento, pero no la sé explicar. Sí, y es importante reconocer que tenemos resistencias porque el acto, la decisión, la voluntad de perdonar no es instintiva, no es natural. ¿Mm? Incluso como creyentes, podemos decir, no nos sale espontáneamente, ¿verdad? Sí, tenemos auténticas resistencias a dar el perdón, a ofrecer el perdón. Y además, considerando lo que hemos dicho, querida Vero, si le parece, recordamos que a la hora de perdonar, hemos dicho que es hasta de inteligentes tomar la iniciativa del perdón. Claro, porque nos beneficiamos ampliamente, ¿no? En esta iniciativa. Y no es de egoísta, es por la gracia que se derrama en nosotros. Exacto. Y además de tomar la iniciativa de perdonar en una pequeña o gran ofensa, es importante hacerlo cuanto antes. El factor tiempo, Vero, también es importante, muy importante. Absolutamente. Volvemos a el paralelismo de la herida física. Cuando uno se corta, sangra, y más si la herida es profunda, necesitamos curarla cuanto antes. Si no hacemos una curación profunda y no vamos a consultar a quien tengamos que consultar, nos vamos poniendo peor en cada hora, ¿no? Lo mismo pasa con las heridas internas. Cuando hay que pedir perdón es porque hay una herida interna. Y en esta imagen siempre nos ayuda para tomar conciencia de que cuanto antes nos aboquemos a hacer el camino de perdón, más rápido sanaremos. Exactamente. Y retomando esa herida interna, ahí está la sede de las resistencias nuestras. ¿Por qué ahí? Y por eso es muy bueno recordar que si hacemos un trabajo de duelo es porque hay una gran ofensa. Y esa ofensa ha impactado en toda nuestra persona. Nos ha dejado profundamente golpeados, con una tremenda sensibilidad. ¿Sí? Nos ha incluso desorientado desde todas las dimensiones de nuestra persona. Hemos quedado incluso hasta desquiciados. Pensemos que aún siendo nosotros los ofendidos, hasta se nos baja el ánimo, el tono del ánimo. Aún siendo nosotros los ofendidos, se nos baja hasta la autoestima. Aún siendo nosotros los ofendidos, puede, y de hecho surgen en nosotros, eso que llamamos la culpa. La culpa. Aún siendo yo el ofendido, tengo sentimientos, y más que sentimientos, ideas de culpa. ¿Qué habré hecho yo que no es correcto? Cuando somos ofendidos y entramos en una profunda sensibilidad con una hemorragia interior que produce la ofensa, quedamos tan perdidos, ¿no? Que hasta en esa desorientación, no sabemos cómo continuar, ¿no? Y ahí surge precisamente una postura a la defensiva. Es como que, habiendo recibido ese impacto
tan fuerte. Además, lo primero que pensamos, si yo no me merezco esto, no me merezco esto, ¿no? Pero además puede haber un factor muy llamativo, que el ofensor sea alguien de mucha confianza, alguien al que uno le tenga en el corazón, alguien al que uno le haya ayudado, alguien al que uno le haya mostrado una gran generosidad. Que precisamente el ofensor sea el último del que yo pensaba que me iba a hacer esto. Entonces, claro, quedamos tan heridos que nos ponemos inicialmente a la resistencia, ¿sí? Y esto nos pasa, miren, por ejemplo, a nivel corporal. Si nosotros preveemos un golpe, que nos viene un golpe, vamos a tener un traumatismo, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos de lado, levantamos el hombro, ponemos la espalda, protegemos los órganos blandos, ¿no? Como el estómago, el hígado, Hacemos un acto de resistencia para protegernos. Pero claro, no me puedo quedar encogido, encorvado, retorcido, ¿verdad? Tengo que recuperarme. Tengo que hacer un acto de resiliencia. Tengo que reactivar todos mis recursos para volver mi organismo, mi cuerpo a la vida normal. Lo mismo nos pasa con la herida de la ofensa. Primero, tenemos que resistir, ¿sí? Y ahí es donde nos ponemos a la defensiva para protegernos, porque nos vemos vulnerables, débiles, hasta inicialmente sin fuerza, sorprendidos, abatidos, ¿sí? Y después sí, después de resistir, ahí ya viene la resiliencia. ¿Y en qué consiste la resiliencia? En reactivar todos los recursos que tenemos, que ya sabemos que son de 3 órdenes: los personales, los comunitarios y los espirituales. ¿Para qué? Para hacernos protagonistas del perdón. Por eso, inicialmente, las resistencias al perdón son naturales y normales, incluso necesarias, sí, porque estamos en un acto de protección. Querida Vero, no sé si me he explicado bien, pero me gustaría que usted lo dijera con sus palabras, a ver si me he explicado. Perfectamente se entendió, querido padre, ¿no? Al igual que cuando pasamos por un gran sufrimiento, la ofensa lo es, porque constituye también una herida muy profunda. El estar también mentalmente confundido sobre los pasos a seguir, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿No? Todas nuestras dimensiones se revolucionan, ¿no? En los pensamientos, en las emociones también. Tenemos, si queremos mucho a la persona, como la intención de acercarnos, pero por otro lado gana la herida, en la dimensión también espiritual. Oramos a Dios, pero para aliviarnos, no tanto por la persona en estas primeras etapas. Por eso decimos que es normal, natural y necesario tener estas resistencias a modo de protección, porque está la herida muy latente allí. Después se van a ir desarrollando también en nuestras 6 dimensiones la posibilidad de apertura hacia el camino de elaboración de este duelo que significa el perdón, padre. Exactamente. Y claro, también todos estamos de acuerdo que cuando nos viene un golpe, pensemos un golpe corporal, o nos viene, como usted ha dicho, una enfermedad, ¿cómo quedamos? Desenergizados. Sí. Desvitalizados, quedamos sin energías inicialmente, ¿verdad? Nos sentimos hasta superados, incluso hasta mentalmente decimos, ay Señor, ¿podré yo superar esto?
¿Podré yo con esto que me ha caído encima? Hasta dudamos. Pues bien, vamos a una herida de una ofensa grave. ¿Cómo quedamos también? Desenergizados. Sí. Parece que toda la energía que teníamos antes ha desaparecido, ¿no? Y necesitamos un tiempo para reaccionar, para pasar de resistir a resilienciar. Y es ahí donde necesitamos recordar esas 6 dimensiones, como vamos a hacer ahora, y, como insisto, recordar que tenemos estos 3 tipos de recursos en nuestro botiquín para pasar de estar a la defensiva, a la resistencia, a reactivar nuestra resiliencia y poner en marcha nuestra capacidad de perdonar, porque siempre que perdono, gano, siempre que perdono, mejoro, siempre que perdono, me ayudo, siempre que perdono, me libero, siempre que perdono, me sano, siempre que perdono, saco provecho. Querido padre, la resistencia al perdonar y a reconciliarse puede venir porque no aprendí de las ofensas del pasado, no aprendí del proceso del perdón del pasado. Hay como una especie de déficit en estas herramientas porque no me di para aprender en el camino. Sí, y esto es muy acertado. Vamos a ver, querida ver si nos salen también aquí los 10 puntos del decálogo. Sí. ¿Le parece? Pero Vamos. empecemos por este que es fundamental. La educación en el tema del perdón. Junto a la educación está la información y la formación. Y a su vez, yo le lanzo una pregunta a usted y a toda nuestra querida audiencia. Sí. Necesitamos educarnos, informarnos y formarnos en el aspecto del trabajo, del duelo, del perdón y de la reconciliación, ya desde que somos niños, querida Vero. Indispensable, querido padre, y cuando somos niños también aprendemos del ejemplo, ¿eh? Así que fundamental aquellos que están criando niños en este momento o están con niños en casa. Así que el primer punto, ¿por qué tenemos resistencias a ofrecer el perdón? Pues la primera es esa, por un déficit educativo, un déficit informativo. No estamos suficientemente informados, no estamos formados, pero está este aspecto que usted decía, Vero. Nos falta el ejemplo, el testimonio, los patrones de conducta de los mayores, padres, abuelos, tíos, hermanos, ¿no? Porque uno aprende a perdonar viendo perdonar. Uno aprende a perdonar viendo perdonar y viendo las consecuencias que positivas le traen al ofendido cuando perdona. Ese es uno fundamental. Por eso, esto los educadores y los padres debemos tener en cuenta. El otro, claro, es el haberme sido perdonado. El segundo punto, cuando una persona ha sido perdonada, y recordemos que nadie puede comprar el perdón. Recibir el perdón es un don. ¿Sí? Incluso, este es un tema tan grave que voy a decir algo que puede parecer extraño. Mire, querida Vero, lo que voy a decir. A ver. Pero antes me voy a curar en salud haciéndole una pregunta a usted para que usted me sienta escudo. A ver. En realidad, cuando somos
ofensores, Sí. ¿tenemos derecho al perdón? ¿Tenemos derecho al perdón? Claro que sí. Y si yo le dijera que claro que no, ¿Por qué no? si he ofendido, ¿qué derecho tengo? Solo puedo tener un don, que el ofendido, por pura generosidad, me perdone. Porque yo una vez que lo ofendo, ¿cómo le puedo comprar el perdón? Tiene que Mm. salir de un corazón generoso. Miren lo que estoy diciendo. El perdón es pura gratuidad. No tenemos derecho a ser perdonados. Somos ofensores, recibimos una gracia. ¿O acaso todo perdón no es una gracia, querida Vero? Es cierto, es un regalo. Es un regalo. ¿Y qué regalazo? Yo diría el de los mejores en nuestra vida. Por eso, si ya de pequeños nosotros hemos recibido el perdón y lo hemos recibido con alegría y lo hemos recibido con una cara de el que nos perdonaba de paz, ¿no? Eso marca en nosotros una tendencia natural a perdonar, ¿pero? Sí, porque hacemos el ejercicio y lo hacemos hábito, y eso es fundamental. Vamos al tercer punto. Vamos. Vamos al tercer punto. Bueno, como todos estamos muy metidos en la cultura del mérito, incluso del egocentrismo y del narcisismo y de nuestro ensimismamiento y de mirarnos como el ombligo del mundo, nosotros partimos de que tenemos el derecho absoluto de ser perdonados siempre, pero que no tengo el deber de perdonar siempre. Ay, ¿qué le parece, Vero, este punto? Ah, y está un poco complejo. ¿Y cómo se desarrollaría en un ejemplo bien claro? ¿Cómo lo explicamos? Pues lo explicamos acudiendo aquí de nuevo a las dimensiones. A ver. ¿Por qué? Vamos a la dimensión somática. Sí. ¿Qué nos pasa corporalmente? ¿Eh? Pensando en los dolores de cabeza, trastornos de sueño, subida, depresión, dolores corporales. ¿Qué pasa cuando no perdonamos? Y sí, se nos mueve la estantería corporalmente. Todo eso que ha nombrado, hasta la sangre, la composición de la sangre, por eso se llama mala sangre, ¿no? Se nos cambia. Ahora vamos a la dimensión emocional. Ahí ya hemos dicho que tenemos 4 sentimientos básicos: alegría, tristeza, miedo y enojo. ¿Qué nos pasa emocionalmente si no tomamos la iniciativa de perdonar y cuanto antes? Claro, no tenemos paz y la bronca, el enojo y el rencor se apoderan de nosotros. Y ahí está la dimensión del amor. La dimensión del amor. Todos queremos vivir en amor, cultivar el amor, amar y ser amados. ¿Qué nos pasa? ¿O acaso no es un fracaso del amor cuando nos resistimos a perdonar? ¿Qué ganamos en el tema del amor? Y vamos al ánimo, que está dentro de esa dimensión. ¿Qué pasa con nuestro tono anímico? ¿Qué pasa con nuestro tono anímico? Sí, tenemos resistencias a perdonar. ¿Estamos de buen ánimo? ¿Estamos serenos? Todo lo contrario. Y ahora viene la dimensión mental con el punto de nuestro egocentrismo. A ver, si yo pienso, si cuando yo ofendo, necesito el perdón, ¿cómo va a ser que cuando yo sea ofendido no necesite perdonar? Aquí está
la manera de cómo salir de mi yoísmo, de mi narcisismo, de mi ensimismamiento, incluso de mi sentimiento de víctima. A ver, si yo cuando ofendo agradezco el perdón, necesito el perdón, pido el perdón y deseo que se me conceda gratuitamente, porque cuando yo ofendo, ¿cómo voy a pagarlo? ¿Con dinero? ¿Con excusas? Pido perdón y ya con eso acaso compenso como si no hubiese pasado nada. No. Una vez que hacemos una ofensa, el perdón recibido es pura gratuidad. Por eso miren la dimensión mental. Miren la dimensión mental. ¿Cómo puede ser que yo sea muy rápido para pedir perdón y quiero que me perdonen cuanto antes y que me perdonen todo y que todo vuelva a ser como antes? Y en cambio, cuando yo tengo que perdonar, Querida Vero, ¿qué le parece a usted esta consideración mental desde nuestro yo? Es tremenda. Y hablando de una palabra que ha dicho por allí, la victimización, ¿puede pasar también, padre, que la victimización sea una de las causas que nos causen resistencia? Es decir, porque me dejo aplastar por el sufrimiento, me siento superado por la herida y entonces me hago víctima, se me cae la autoestima y se cae todo lo que tengo alrededor. ¿Puede ser que esta sea una resistencia también profunda en mi Muy, yo personal? muy importante lo que acaba de decir. Las actitudes. Las actitudes. Tengo que revisar mis actitudes cuando estoy ofendido o cuando soy ofensor. Claro. Si permanezco, me incrusto en una actitud de víctima, ¿cómo me han podido hacer esto a mí? ¿Cómo es posible? No. Ojo, siempre que esté herido, debo preguntarme, ¿estoy tomando un rol de víctima o estoy siendo el protagonista de mi trabajo de duelo, sea cual fuere la herida? Aquí tenemos un punto muy importante de este decálogo: revisar las actitudes. Y vamos a la dimensión relacional. Claro, ¿cuántas veces cuando somos ofendidos, cómo queda nuestra imagen social? ¿Cómo quedan nuestros vínculos? Pensemos incluso que hay una ofensa a nivel familiar. ¿Cómo queda la confianza? Incluso muchas veces el honor. ¿Cómo queda nuestra verdad? Sí, nuestra imagen comunitaria, ¿no? Fíjese que uno procura tener una imagen, pues, honesta, ¿verdad? De ser un buen ciudadano, de ser un buen cristiano, ¿no? Y que viene una difamación, por ejemplo. Es como que se caen años de esfuerzo, de trabajo, de una sana imagen social. Claro. Imagínense cómo inicialmente no nos vamos a poner a la resistencia para sanar, pero poco a poco ya sabemos que tenemos que pasar de la resistencia a resilienciar con el botiquín de nuestros recursos. Y decir, a ver, perdonar, ¿mejora o empeora las relaciones humanas, comunitarias o familiares? Y si le parece, aquí retomamos las preguntas de antes, querida Vero, que creo que nos dijo una oyente. A ver, ¿qué pierdo si no perdono? Aquí me gustaría que usted me eche una mano. Por ejemplo, a nivel de relaciones humanas, a nivel de familia, ¿qué gano con perdonar? Pero vamos a hacernos la pregunta al revés. ¿Qué pierdo yo si no perdono?
Y pierdo todo. Si repasamos en las dimensiones de la persona, a nivel corporal pierdo la salud, a nivel mental pierdo la paz, a nivel emocional también. A nivel valórica no sé dónde estoy parado, porque verdaderamente lo que quiero es venganza y eso se me desbarata absolutamente esta pirámide valórica que tenemos en nuestro interior. En mi relación con Dios también, en la dimensión espiritual. Si yo no perdono, ni siquiera me relaciono con Él. Hasta le puedo echar culpa a Dios por lo que está sucediendo, ¿no? Así que hay que tener muchísimo cuidado con el no perdonar, porque ganar no ganamos nada, solo ganamos para empeorar la herida, ¿no? Si queremos embarrar un poco la herida, ahí tenemos la posibilidad si no perdonamos, Padre. Así es. Y destaco un punto que me ha llamado la atención de lo que tan acertadamente ha dicho. A veces resistimos a tomar la iniciativa a perdonar porque nos sentimos, claro, traicionados, ¿no? Sí. Pero también pensemos, por ejemplo, cuando está la muerte por medio. Esto nos pasa mucho en la pastoral del duelo. Lo notamos en los participantes de los grupos Resurrección. A ver, si yo perdono, no hago una ofensa a mi ser querido muerto, que fue ofendido, que no fue respetado. Esto es muy, muy frecuente, ¿no? Pero pensemos también, y miren cómo el nivel mental funciona. Si yo perdono, no falto a la justicia. Si yo perdono, no falto a la honestidad, no falto a los valores, no falto a la dignidad humana. Si yo perdono, no doy la razón a los delincuentes, a la injusticia. Este es un tema muy serio, ¿no? ¿El perdón acaso contradice la justicia? Ya hemos tocado este tema, recuerda, querida Vero, queridos amigos, pero tenemos muchas veces resistencias, ¿no? No, yo lo voy a perdonar cuando se haga justicia. Yo lo voy a perdonar cuando se haga justicia, ¿no? Entonces, estos puntos los tenemos que considerar muy, muy en serio. A nivel valórico, ¿por qué tenemos resistencias? Porque fíjese que a nivel valórico, ¿qué está? La grandeza de espíritu, claro, los valores, la fortaleza, la templanza. Es fácil vivir estos valores cuando hemos sido duramente golpeados. Y golpeados, ojo, y aprovecho, ayúdenme, querida Vero. A veces, ¿qué nos duele más? ¿Cuando nos golpean a nosotros o cuando nos golpean a los seres queridos, por ejemplo, al esposo, a la esposa, a los hijos? ¿Dónde nos duele más, querida Vero? Y el punto débil, a ver si está en el otro que amo, ¿no? Sí, a veces duele más. Y si hay un difunto por medio, más todavía. Fíjese, ¿acaso voy a traicionar yo la memoria de mi ser querido? Y fíjese cuántas veces, insisto, en la pastoral del duelo, y ya aprovecho para decir que, por cierto, querida Vero, ya vamos a cumplir 33 años del primer grupo Resurrección. Maravilloso. Del duelo. Pero voy a hacerle una confesión. Sí. ¿Sabe lo que más me ha llamado a mí de la atención en la pastoral del duelo, acompañando desde el grupo Resurrección a tantos dolientes? ¿Qué? ¿Sí? Dos cosas. Una, cómo habiendo sido tan herido, las personas hacen un buen trabajo de duelo, se capacitan y se ponen al frente de los grupos Resurrección para ayudar a otros. Imagínense, tenemos, por ejemplo, coordinadores con hijos asesinados, ¿sí? Y han hecho todo un trabajo y se ponen al frente para ayudar a otros. Este aspecto siempre me llamó la atención. Con el de perdonar incluso a los asesinos de los seres queridos y después ponerse al frente para ayudar a otras personas que están sufriendo.
¿No es admirable, querida Vero? Verdaderamente. Esto quiere decir, con esto terminamos, porque ya son las 6 de la tarde, querido padre, que es perdonar. ¿Tengo que perdonar, maestro, 7 veces? No te digo hasta 7 veces, hasta 70 veces 7. ¿Y por qué lo habrá dicho el perdón? Así, de tanta, quiere decir siempre. Y porque Jesús sabe el beneficio enorme y el regalo enorme que es el perdón para nuestra vida. Pero, como decíamos en el primer punto, ojo, porque a veces no sabemos cómo. La ignorancia en el tema del duelo, del perdón, a veces es más fuerte que nuestra voluntad de querer hacerlo, Padre. Y completamos este decálogo diciendo, trabajando los valores y la espiritualidad que usted ha dicho. Porque si tengo un déficit espiritual, ¿cómo le pido perdón a Dios? Dios me perdona liberalmente, generosamente, me perdona de día y de noche, me perdona siempre y me perdona para siempre. ¿Cómo yo voy a tener resistencias a perdonar? Si mi ofensa a Dios es infinita, ¿cómo voy a tener resistencias? Cuando tengo un déficit del espiritual, de vivencia de Dios, de no sentirme redimido por la sangre de Cristo que ha perdonado mis pecados, ahí tengo serias resistencias a perdonar.